Bueno, entonces les doy la bienvenida al curso de hermenéutica bíblica. Es un curso que nos va a permitir entender y conocer mejor la Biblia, estudiarla, cómo podemos estudiar la Biblia, cómo podemos abordarla. Lo cierto es que aquí todos vamos a estar guiándonos por un libro que ya casi todos compraron, me imagino, o algunos lo están esperando. Este va a ser como la guía. Sin embargo, hay otro libro que les voy a mandar por el grupo para que también puedan deleitarse. Son 40 preguntas de la Biblia. Vale la pena también para crecer el conocimiento. Lo cierto Mm, es que eh, la intención de este proyecto, de este plan de estudio, es que ustedes, después de 12 semanas, puedan hacer una exégesis, ahorita vamos a hablar de ese término, de un pasaje bíblico, escoger un pasaje bíblico y estudiarlo en base a lo que aquí se va a ir enseñando. Aquí se le van a dar técnicas. Aquí no se va a hablar de teología, aquí se van a dar técnicas de cómo acercarnos a la palabra de Dios. Entonces, y me gustaría, venga, voy a compartirles aquí el, unas diapositivas. ¿Las están viendo ahí? sí. Eso, ahí está, bueno, eso, bueno, listo. Entonces, pero se supone que la hermenéutica, que es el arte de estudiar e interpretar correctamente la Biblia, hermenéutica bíblica, porque la palabra hermenéutica usted también la consigue al hablar de leyes. Ahí hablan de hermenéutica del derecho, pero por eso usamos el término hermenéutica bíblica, es relacionada con la Biblia. Entonces me pareció muy necesario que hagamos como una pequeña introducción de la Biblia. Tal vez algunos de ustedes ya conozcan muchas de estas cosas, pero vale la pena hacer este paneo de qué es la Biblia. La Biblia es una colección de 66 libros, una colección de 66 libros de diferentes autores, diferentes estilos literarios, diferentes tiempos. Lo que hace la Biblia especial, ¿qué es? Pues que nosotros creemos lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si usted le aplica la hermenéutica a ese pasaje, se va a dar cuenta que cuando está hablando de toda la escritura, está hablando del Antiguo Testamento. Cuando Pablo escribió ese pasaje, él se estaba refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Él no estaba refiriéndose a su propio pasaje. Pero son cosas que uno va a darse cuenta cuando le aplica estas técnicas. La Biblia, como sabemos, se divide en dos bloques, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El uno tiene 39 libros, el Antiguo, y el Nuevo tiene 27 libros. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Mire lo que dice 2 Timoteo 3:15. Hacer sabio a la persona para la salvación por la fe que es en Cristo. Ese es el objetivo, para ser salvos. Mírelo así. El objetivo es Mm, para ser salvos, para conocer a Dios. Ese es el objetivo. La Biblia no es un libro de ciencias. Aunque el Génesis nos habla de cómo Dios creó el mundo, no podemos tomar en la Biblia para crear hablar de ciencia, como la hacen hoy en día en las universidades. No está hecha para eso. La Biblia no está hecha para enseñarnos de botánica, aunque hable de hojas, de árboles, aunque hable de animales, de fauna, no está hecha para enseñar de eso. El propósito de la Biblia, y eso es bueno saberlo porque a veces va a haber gente que le va a decir a usted que el planeta, que la fotosíntesis no aparece en el libro de Génesis y bla, bla, bla. Y es que la Biblia no está hecha para que entendamos cómo las plantas crecen, el proceso técnico, ¿no? Está hecha es para esto, para ser salvos. Para eso es que está la Biblia. En Juan nos dice el Señor, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, salvación, vida eterna, y para conocer a Jesús. En Juan 17:3, ¿qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Para eso es la Biblia, para eso es. ¿Que podemos aprender historia?
no lo podemos negar, porque la Biblia nos habla, hablando de datos de reyes, por ejemplo, de los reyes de Persia y Siria, de Asiria. Entonces, es un buen libro para uno poder comparar, para uno sacar información. Pero el objetivo es salvación, no es para otra cosa. La Biblia, bueno, ¿qué línea argumental tiene? Si usted ha leído toda la Biblia, usted va a poder entender esto sencillo. La Biblia explica el origen del universo. Sabemos que en Génesis, la Biblia explica en Génesis por qué es que entró por qué existe la muerte, por qué existen las enfermedades, por qué existe la maldad en la Biblia. Porque es que me está hablando de conducta. Eso está en el libro de Génesis. Ahí sabemos todos de que debido a que el hombre pecó contra Dios, pues entró todo ese malo, ¿no? Pero desde ahí se promete un Salvador, un Mesías, a quien dice que de la Virgen, el simiente de la mujer, que aparece en Génesis 3:15. Está hablando de Jesús y de la rota de Satanás. Lo cierto es que Dios escogió a una familia o escogió a una raza, llámese a Abraham, lo sacó de los caldeos, y a partir de ahí empezó a revelarse para toda la humanidad. Por eso es que Dios le prometió a Abraham que serían benditas todas las familias de la tierra. O sea que ese plan es para todos, para todo el mundo, para todas las naciones, no solo para los judíos. ¿Cómo está compuesta la Biblia, el Antiguo Testamento? Ya dijimos que son 39 libros. Algunos libros son escritos por sus propios autores, o sea, Jeremías lo escribió Jeremías, ¿sí? Proverbios lo escribió el hombre más sabio de la tierra en esa época, que era Salomón. Entonces, cada uno tiene diferentes autores. Pero tengan en cuenta que los primeros cinco libros de la Biblia, ¿quién es el autor? Moisés. Pero esos libros nunca, o sea, Moisés lo que hizo fue recopilar la tradición oral. Adán le enseñó a sus hijos le enseñaron a los hijos de sus hijos. Todo fue pasando verbalmente, en una tradición. Y lo que hizo y hasta Abraham, y Abraham se lo pasó a todos, y cuando llegó ya Moisés, recopiló esa tradición. A partir de ahí, entonces, digamos, entonces el libro de Génesis, aunque lo escribió Moisés, es la contribución de una tradición. Bueno, el idioma en que está escrito el Antiguo Testamento, el hebreo, y tiene unas partes pequeñas en arameo, que es un idioma semítico de esa zona. Vamos a ver que es necesario saber los idiomas en los cuales fue compuesto la Biblia. Porque pensando que el Antiguo Testamento, este es un idioma que resucitó, ¿saben cuándo? El hebreo, ahorita con Jerusalén, con el pueblo de Israel, en 1948, resucitó. Lo hablaba poca gente. Entonces, como quien dice, es un idioma que casi estaba muerto. Y queremos acercarnos a la Biblia del Antiguo Testamento pensando que porque leemos en Reina Valera está bien. No, es necesario saber esto. Aquí hay una tablita en que nos muestra el Antiguo Testamento, la ley, que serían los primeros 5 libros, los libros históricos, que habla, acuérdense que toda la historia es respecto al pueblo de Israel, a la nación como tal. Libros poéticos, estaría Job, los Salmos, los Proverbios, Cantares. Libros proféticos, es muy conocido los profetas mayores. Existen los profetas mayores y los profetas menores. Los mayores son ellos 4 y los menores son 12. Pero la palabra mayor y menor no quiere decir que sea menos importante el uno que el otro, sino por la cantidad. Los profetas mayores Isaías tiene 66 libros. Y cuando miramos un Jonás 4, pocos capítulos. Pero bueno, esa es una manera. La cronología, esto, bueno saberlo. ¿Sabía usted que el libro más antiguo del Antiguo Testamento no es Génesis? Escrito. Job. Job es el libro más antiguo. ¿Por qué? Porque nos habla de un hombre, Job, que fue de la época de Abraham. Eso. Él estuvo ubicado como en la época de Abraham. ¿Por qué? Porque él hacía sacrificios. Él representaba a su familia. Lo cierto es que, bueno, Génesis sería el siguiente libro,
Y bueno, esto es como una manera para uno poder saber cuál fue el primer libro. Y el último libro que fue escrito fue Nehemías. Y después de Nehemías vienen los 400 años de silencio. ¿Se acuerda que siempre dicen, tan pronto el último profeta, vienen 400 años de silencio hasta la época de Jesús? Bueno, esto es un dato ahí para... Ahora miremos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento posiblemente fue Santiago Gálatas o Gálatas, o sea, el más antiguo, el primero escrito. Lo cierto es que estos libros fueron escritos en los del Nuevo Testamento en los primeros 50 años después de la muerte de Jesús. El último fue el Apocalipsis de Juan. Fue escrito en griego, lo cierto, pero si ustedes se dan cuenta, se habla mucho de las palabras arameas. Por ejemplo, Abba, que uno la ve en el libro romano, ¿no? Abba Padre. Es una transliteración de una palabra aramea, entonces se adoptó en el griego. Y palabras latinas, el idioma. También, bueno, aquí también está el primero y que el último libro. Una manera ahí como para saber qué libros son. La composición del Nuevo Testamento, bueno, Evangelios y Hechos. ¿Por qué son especiales Evangelios y Hechos? Porque son libros biográficos. Los Evangelios, el Evangelio mírelo como una biografía de Jesús. Y Hechos, sí, pues no una biografía, sino la historia de cómo los primeros misioneros salieron. Existen libros que ya son cartas doctrinales como tal, las Paulinas. Ahí, yo pensaba que era abajo. Las cartas Paulinas, que ya tienen componente doctrinal, ¿cierto? Y las cartas generales que son escritas por otros diferentes a Pablo, Santiago, Pedro o Juan o Judas. Este Judas es el hermano de Jesús, ¿no? Y Apocalipsis. Bueno, la división. ¿Por qué la Biblia tiene versículos y capítulos? La Biblia no fue escrita con versículos y capítulos. Originalmente, acuérdense que Pablo escribió una carta a una iglesia, Filadelfia, bueno, a Éfeso. La escribió de corrido. Se gastó no sé cuántas hojas, se gastó 50 rollos, se habrá gastado porque eso eran rollos. Pero hoy en día nosotros encontramos que la Biblia aparece en capítulos y versículos. Esto tiene una historia. Los capítulos lo creó alguien en el siglo XIII. ¿Por qué? Porque es que es muy complicado. Imagínense intentar estudiar la Biblia si nos quedamos a la manera antigua, original, sin capítulos y versículos. Por eso es que Pablo decía, escrito está, porque, porque era una medida, allá está escrito en Isaías. ¿Dónde? Por eso es que la gente de la iglesia, este arzobispo, fue el que hizo esa división de capítulos, pero los versículos no llegaron todavía. Los versículos llegaron en 1500. Un francés, debido porque todavía era incómodo leer la Biblia, estudiarla. Acuérdense que hermenéutica estamos queriendo estudiar la Biblia. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no está dividida en capítulos ni en versículos? Pero entonces tengan en cuenta algo, que la división de capítulos y versículos no es inspirada por Dios. Fue algo que alguien hizo una buena idea para organizarlo, ¿no? Dividió. Pero ¿eso qué quiere decir? Que cuando usted estudia un pasaje bíblico, usted no puede basarse en cómo está en la Biblia, en el sentido de que a ojos cerrados, no, usted le conviene mirar antes, mirar después, porque puede ser no, quedó mal, pero no por Dios. O sea, hay ideas, mira, aquí puse un ejemplo yo. Si usted mira la división de capítulos 10 y 11 en Primera de Corintios, hay un cambio brusco. ¿Por qué? Porque esta persona pues lo hizo con su mejor criterio. Entonces no es un error de Dios, no es un error del apóstol Pablo, es que alguien lo apartó. Entonces por eso es que siempre nosotros a la hora de estudiar la Biblia pues tenemos que mirar antes y mirar después. ¿Qué más? Bueno, esta es una pregunta que me quiero anticipar a las preguntas. ¿Por qué le faltan versículos a mi Biblia? Es una pregunta que de vez en cuando a alguien le surge, ¿no? Y hay una razón.
Primera razón. El Antiguo Testamento protestante tiene 39 libros. Uso la palabra protestante para referirme a la Biblia desde la época de Martín Lutero. Pero la versión católica tiene 46 libros. 46 libros. Lo que pasa es que cuando se tradujo, mejor dicho, los judíos se esparcieron por el mundo entero, después, en la época de la cautividad de Babilonia, se esparcieron. No estuvieron solo en Babilonia, se fueron a Egipto también. Y en Egipto, en la época en la que ellos estaban en Egipto, se hablaba el griego. Debido a que el griego de esa época, había una biblioteca famosa, la Biblioteca de Alejandría, que recopilaba libros de todo el mundo. Entonces, como la Biblia no estaba incluida en esa biblioteca y como ya había, así como nos pasa hoy en día, que ya los niños nuestros hablan inglés, no hablan español. Entonces dijeron ellos, necesitamos hacer la Biblia en griego para que nuestros hijos judíos que viven en Egipto, que hablan griego, la entiendan. Y por eso nació la versión Septuaginta, que es la Biblia del Antiguo Testamento traducida al griego. Esa Biblia fue traducida con libros adicionales a los libros que conocemos nosotros del Antiguo Testamento. Aquí aparece, si usted agarra una Biblia católica, la Dios habla hoy, ella le coloca el título deuterocanónicos. La palabra canon, me está hablando de libros que corresponden a la regla. Canon es una regla. Deuterocanónico quiere decir que son libros que van más allá. Y entre esos están todos esos libros que tienen una información histórica. ¿Por qué no están en la Biblia de Martín Lutero y en la Biblia protestante que usamos nosotros? Porque la razón por la que esos libros no están acá es porque no son libros inspirados. ¿Y por qué yo puedo decir que esos libros no son inspirados por Dios? Porque la Biblia que los cristianos adoptamos, no, el Antiguo Testamento lo adoptamos ¿de quiénes? De los judíos. Entonces los judíos son los que saben qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de Dios, los judíos. Entonces lo que hicieron los reformistas, Martín Lutero y ellos dijeron es, si los judíos no aceptan estos libros de la tabla, los judíos, como inspirados, ¿por qué nosotros vamos a meterlos? Entonces, por eso es que hoy en día las Biblias evangélicas, protestantes, no tienen estos libros. ¿Es malo leerlos? No, es información. El problema es que si usted no sabe esta historia que yo le estoy diciendo, usted lo da como palabra de Dios. Y hay información que es equivocada. Usted tiene que saber, eso es como cuando usted come pescado. Como cuando usted come pescado y no en filete. ¿Cómo debe comerlo? Con cuidado. Ese es el problema cuando uno no sabe la historia detrás de algo y toma todo el libro. Entonces, estos libros no aparecen en las Biblias nuestras, pero un estudiante de la Biblia, hermenéutica, tiene que leer de todo. Pero no tiene que romperse la camisa para decir esto no debo. No, un estudiante de la Biblia tiene que leer. Ahí hay historia. Si usted mira el libro de Macabeo, va a enterarse de la profecía de Antíoco Epífanes, de eso de que mundanalizaron y sacrificaron un cerdo en el templo de los israelitas, de judíos. Entonces, hay cosas interesantes de historia. Entonces, lo cierto es que, ¿por qué le faltan ciertos libros, versículos a la Biblia nuestra? Una primera razón es por esto, porque son deuterocanónicos, no son inspirados, entonces por eso, por regla general, no las tenemos. Otra razón es esta, y aquí vamos a pasajes específicos. A mí me parece muy bueno hablar de esto porque cuando lleguemos a la hermenéutica y usted quiere estudiar sus pasajes, aplicar lo que se hace en este curso, usted tiene que aprender a entender esto. Porque, por decir, usted agarra su Biblia Reina Valera y hablemos de ese pasaje, del Mateo 17:21, ese es un ejemplo. Pero este género, acuérdense que había un muchacho que estaba endemoniado, los discípulos no pudieron hacer nada, bajó el maestro que estaba arriba en el monte de transfiguración, reprendió al demonio y los discípulos dijeron, ¿por qué no pudimos hacer nada, Señor? ¿Qué nos pasó? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Se acuerdan de ese pasaje? En la Sí. Reina Valera. Pero si usted tiene una Biblia de las nuevas, llámese Nueva Versión Internacional, que es un ejemplo, o Nueva Traducción Viviente, ese versículo no aparece. Pero usted va a encontrar una notica
que dice, este versículo no aparece en todos los manuscritos. Entonces no se asuste por esa nota. Y hay otros pasajes así. Hay otros pasajes, y por ejemplo el de Felipe, el etíope y Felipe en Hechos 8. Después de que el eunuco acepta el evangelio, en la Reina Valera dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted no va a encontrar ese versículo 37, no lo va a encontrar en esas Biblias modernas, pero sí está en la Valera. Y otras cosas. La cláusula juanina es de los testigos de Jehová. Eh, si hay gente que sabe bien esta historia y lo critica a uno en la fe y uno queda con la boca abierta porque dicen, viste, mi Biblia está equivocada, mi Biblia está errada. No, hay una razón por la que, por eso es bueno, hermanos, tener varias versiones de Biblia. ¿Escucharon? En la iglesia ustedes se dan cuenta que yo uso versiones diferentes, pero porque me agrada el español, porque el español es más actualizado, más entendible. De nada me sirve hablarle a ustedes de concupiscencia de los pecados y nadie entiende nada. Prefiero hablarles de la naturaleza pecaminosa, más entendible. Y así hay muchas cosas. Entonces, yo uso otras Biblias, pero sin perder la conexión con la Reina Valera. Entonces, la razón por la que le faltan versículos a una Biblia y a la otra es porque la Reina Valera se basó en unos manuscritos. Existen dos familias de manuscritos. Acuérdense que ya no existen originales de la Biblia. Lo que escribió Moisés ni lo que escribió Pablo existe, el original no existe. Existen son copias. Entonces, una familia de esas copias se llama el Textus Receptus. La historia de eso es que por allá en el año 1500, cuando ya la reforma protestante estaba ya despegando, una persona por allá buscó manuscritos en griego y los tradujo. De ahí crearon las primeras Biblias. La Reina Valera salió de ahí, del Textus Receptus, le llama. Es una manera de llamarle esos versículos. Entonces, nuestra Biblia Reina Valera y la King James se basan en el Textus Receptus. Pero años posteriores fueron apareciendo manuscritos más antiguos que los que habían encontrado. Entonces, ¿qué pasó? Que en algunos de esos manuscritos, escuchen, en algunos no aparecen estos versículos. Entonces, cuando llegó la gente de la nueva versión internacional o la gente de nueva traducción viviente de las Biblias nuevas, ellos dijeron, no, yo estoy basándome en estos versículos y ese versículo no está en todos. Entonces, ellos qué hacen? Le colocan, si es una Biblia de estudio, usted debe comprar Biblias de estudio, se llaman de estudio. Esas tienen un asterisco y ahí le dice, en algunos manuscritos no aparece. Y dice sí, en algunos. Entonces, para que usted por lo menos sepa de que, esa es la razón por la que no está. Pero que en algunos pase esto, eso no invalida la doctrina. No crean que se va a caer el cielo por esos comentarios. Porque cuando usted mira la Biblia en su totalidad, hay mucha verso en el cual apoyar y defender la doctrina de Dios. Este caso, que lo puse yo acá específico, primera de Juan 5:7, que se llama la cláusula juanina, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. En la Reina Valera está y nosotros lo usamos para defender la Trinidad. Pero ¿sabe qué pasa? Que ese versículo ya en las Biblias nuevas no aparece todo. Por esto que le acabo de decir, porque en algunos versículos no aparece. Entonces, si usted se pone a discutir con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová le va a decir, esto que le estoy diciendo, eso está mal, porque no existen los versículos. Entonces, no me hable la Trinidad con eso, no me sustente la Trinidad con esos versículos. Pero gracias a Dios, la Biblia tiene muchos más pasajes donde nos habla de la Trinidad, como cuando Jesús se bautizó. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Hijo habló del Padre y descendió el Espíritu. Un pasaje que demuestra la Trinidad. Y existen pasajes así. Entonces, porque un versículo no esté en todos los manuscritos, no se cayó la doctrina de la Trinidad. Por eso, como estudiantes de la Biblia, tenemos que ser curiosos. Eso, hermanos, ser curiosos. Ese otro librito que les voy a pasar, seguramente les va a contar cosas así. Entonces, no todas las fuentes son buenas. En Internet usted busca fuentes y ahí también mucha distorsión.
para eso es bueno comprar libros. Estos son libros que tienen una responsabilidad. ¿Entiende? Pero cualquier blog en internet no le crea a cualquier blog en internet. Pero bueno, lo cierto es que esto es para que por lo menos en este estudio de la Biblia estemos advertidos de esto y no nos asustemos cuando nos encontremos con algo, ¿ok? Bueno, ahora sí ya entrando a hermenéutica, ya les dije que la palabra significa interpretar o traducir. ¿Cuál es el objetivo de la hermenéutica? Que entendamos a interpretar bien la Biblia. Pues sí, entendamos bien el mensaje de Dios. ¿Qué Dios nos quiere decir en su mensaje, no? Pero ustedes se van a encontrar con esta palabrita seguramente, exégesis. Es más, la única tarea que existe en este curso, existe solo una tarea. Bueno, cada semana usted tiene que estar leyendo 2 capítulos del libro, cada semana, porque sobre ese tema es que vamos a estar hablando acá. Hoy vamos a trabajar el capítulo 1 y 2. Pero si aún no lo leyó, tranquilo, que igual aquí vamos a hablar de eso, ¿sí? La idea es que usted vaya teniendo ya esa noción, ¿cierto? Pero la única tarea como tal que se espera que usted entregue en un papel al final del curso es que usted agarre un pasaje bíblico y le haga una exégesis. Esa palabrita que use ahí significa que usted haga un comentario, un análisis del pasaje bíblico. ¿Y qué es una exégesis? Pues aplicar todo lo que vamos a ver en este curso, todas esas reglas, esas técnicas de cómo acercarse para poder ustedes destilar el mensaje de Dios. Pero esa palabra exégesis es muy conocida. Uno lo escucha mucho cuando quiere hablar de estos temas. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta o lo muy rápido? ¿Quién está aquí? Leslie, Elías, Gaby, Luimi, Marta, ¿ok? Bueno, entonces, entrando ya propiamente aquí a hermenéutica, al libro, yo quiero que tengamos en cuenta, más o menos con todo lo que hemos hablado hasta aquí, que estudiar la Biblia requiere dedicación. Si se dieron cuenta, habiendo captado con esta historia por encimita que acabamos de ver, no debemos asumir de que porque leímos el versículo una vez, ya podemos sacar el mensaje correcto que Dios dio. Realmente, uno tiene que ser consciente de que hay un río. Si se dan cuenta a la derecha, estamos nosotros en el año 2024. Esa es una manera, pues, para ilustrarlo. Y el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento están al otro lado de un río. Ese río quiere decir que nos separa de los autores del texto o de los receptores del texto, la cultura. Nomás mire a Abraham. Estamos hablando de un tipo que vivió hace 2000 más otros 2000 años, 4000 años. Hablando un idioma, ya les dije a ustedes que recién resucitó ahorita con Israel. Bueno, y él hablaba arameo, Abraham. Lo cierto es que habla el idioma en un tiempo en que era otra manera de ver la vida, ¿sí? Otra manera de ver la vida, otra manera de hacer negocios, otra manera de hacer familia. Acuérdense que en esa época se casaban era el dedo. Abraham mandó a traer la mujer de su hijo. O sea, ni la escogió, ni el hijo tuvo opinión, ni nada. Entonces, en el Nuevo Testamento, digamos que, pues también, igual también traen a la mujer así, digamos que vemos a María y a José, ¿no? Pero se dan cuenta ustedes, hay un tiempo, un pasaje bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento tienen una situación que seguramente no la entendamos de primerazo. O sea, imagínese cada pasaje que usted ya ha leído. Si usted pone a dar cuenta, oye, tiene razón, de verdad, estamos muy lejos de ellos, es un río profundo para yo pretender interpretarlo a la ligera. Esa es la palabra, a la ligera. No, una cosa es que usted agarra tal vez una Biblia escrita de cómo eran los esclavos aquí en este país, y estamos hablando de 100 años.
Sería estamos más cerquita. Estamos hablando aquí de 4.000 años. Y eso que, si habláramos nosotros del Nuevo Testamento, diríamos, bueno, el Nuevo Testamento estamos más cerca. Pues sí, ¿cierto? Bueno, pero tampoco hablo griego. Tampoco hablo griego. Entonces, ¿será que la palabra que usó Valera al traducir la Biblia la tradujo bien? Y estoy hablando para que yo la entienda. Vamos a ver que ustedes van a tener que conseguirse algo llamado diccionario bíblico. Van a tener que tener, aunque tranquilos que uno consigue hoy en día eso digitalizado gratis, pero un libro de concordancias. Van a tener ustedes que mirar y un estudiante de la Biblia no se conforma con leer solo la Reina Valera. Un estudiante de la Biblia que quiere interpretar tiene otra Biblia, así sea la NBI, así sea esta criticona, Biblia NBI, que me saca textos, porque si yo quiero hacer una buena defensa de la fe, digamos, ante un testigo de Jehová, yo no voy a esperar que él me diga, ese pasaje me saque todos mis complicaciones. Yo prefiero ir a la fija con la Biblia que los testigos de Jehová no usan la Biblia nuestra, partamos de ese hecho, pero ellos sí se preparan con la nuestra para atacarnos. Pero lo cierto es que hay muchas herramientas con las cuales usted se va a dar cuenta que va a poder cruzar este río. Ah, y hay algo más que nos separa del antiguo. La gente del Antiguo Testamento tenía otro pacto, el pacto levítico, el pacto de Moisés, la ley, mejor dicho. Imagínese la ley. Y por allá, si usted encuentra pasajes por allá, por ejemplo, dice, no cocináis la leche, el cabrito en la leche de la mamá. Unos pasajes todos raros. O no usen ropa que tenga mezcla de hilos. Hay pasajes así. ¿Y esta gente qué? Tenemos que estar advertidos de estas dificultades, pero no imposibilidades, pues para poder tomar con seriedad. La idea de esto es que lo tomemos con seriedad, ¿cierto? Y sepamos que a pesar de que haya un pacto diferente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues de todos modos hay una manera en la cual vamos a poder cruzar ese río, ¿no? Por ejemplo, Gedeón. Gedeón usó un vellón o un chiro para descubrir la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan en el libro de Jueces? Que Gedeón no sabía si ir a la guerra o no a la guerra, y le dijo, Dios, si esto es tuyo, que llueva solamente sobre este chiro mío y que todo esté seco alrededor. Esa era la manera en la que Gedeón pedía conocer la voluntad de Dios. Bueno, y usted cuando llega hoy en día, bueno, ¿será que voy a pedirle a Dios hoy en día lo mismo? Que me haga una señal. Ustedes sí ven que hay cosas así que pronto eran, Dios trabajaba con lo que la gente tenía en la época. Eso es cierto. El hombre no tenía el Espíritu Santo. Hablando de Gedeón. Usted y yo, si somos cristianos, sí lo tenemos. Eso no impide que usted pueda pedirle a Dios una señal, ¿no? Pero estoy diciendo no pensemos que tenemos que copiar todo lo que hacía la gente del antiguo. Porque si usted se da cuenta en el Nuevo Testamento, cuando estaban escogiendo el sustituto de Judas, ¿cuál fue el método para escoger al sustituto? ¿Alguien se acuerda? Echar suertes. Echaron suertes, imagínense, suertes. Y eso, dígame, si hoy en día aquí no sé, hablar de la suerte, eso es diabólico. Los apóstoles lo hicieron, porque hasta ahí no había descendido el Espíritu Santo. Porque si usted sigue mirando después, ya el Espíritu Santo era más. No, ellos ya lo tenían y ya lo oían. Y el Espíritu Santo decía, apartadme a estos dos, enviadme a estos, no entréis a este pueblo. Ya no echaban la suerte. Entonces, lo cierto es que todo esto, pues nos está diciendo de que seamos conscientes de lo que hay, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los peligros a la hora de leer la Biblia que pronto o no entendemos a la hora de interpretar un pasaje de estos porque no advertimos todo este río y pues nos saltamos el pasaje e hicimos mejor estudio algo más sencillo o sobre espiritualizamos o pensamos que todo es espiritual? Y en la Biblia hay pasajes literales y hay pasajes espirituales.
Esa es la realidad. Ah, sí. Hay, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando nos habla del dragón, es una simbología para hablar de quién, de Satanás. Y Satanás es real, pero lo cierto es que no vamos a ver un dragón, pero sí tenemos que saber que hay la influencia del espíritu de Satanás. Lo cierto es que tenemos que, todo esto es para estar viendo. Bueno, nuestra tarea o el reto que tenemos siempre, hermanos, es entender el significado que Dios quería darle a un texto. Pues sí, para eso estamos acá o para eso es que queremos, este curso debe ser para ustedes como un abrebocas para saber de que hay más, ¿cierto? De que hay más. Y este primer capítulo se le llama recorrido interpretativo, porque es una manera de, vamos a recorrer un texto para de una manera global poder sacar información. No vamos con estos primeros pasos allá tener qué quiso decir Dios, sino una manera de poder acercarnos, eso es, acercarnos. Cuando usted se acerca a un pasaje de la Biblia, la idea es que usted, como ya está advertido de todas estas cosas que ya hablamos, usted se acerca con prudencia. Y bueno, y aquí comienza a darnos unos pasos. El paso uno me está diciendo comprender el texto en el pueblo de los receptores, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto? Leer cuidadosamente. No, no podemos evitarnos ese paso. Cuidadosamente un texto. Eh, Eso me quiere decir que, y al fin y al cabo esto aplica a la hora de que uno va a hacer su devocional, hermanos. ¿Sí o no? Cuando uno va a hacer su devocional, se supone que usted lo tiene que hacer en paz, porque si usted lo hace mirando el reloj, porque ya se tiene que ir al trabajo, usted ya sabe que eso no le va a servir. Y la verdad es que o para predicar o para un devocional, usted necesita leer con calma, mirar, remirar, ¿cierto? Escudriñar. Pues es una manera en la cual uno se acerca a eso, ¿no? El segundo paso, bueno, siendo leer, observar detalles, estudiar la gramática, vamos a ver eso de todos modos con más detalle más adelante, hacer un resumen. Acuérdense que esto es para sacar como una idea general, general, no estamos hablando del detalle. El segundo paso sería medir la anchura del río que hay que cruzar. Ya sabemos que hay un río. Ese río, hay es la cultura, el idioma, la situación, el tiempo, los pactos, todo eso pues le añade diferencias a nosotros. Seguramente, y una vez yo leí por ahí que unos niños en Jerusalén, así como aquí las hermanas de la iglesia los llevan al zoológico, en Jerusalén los llevan al Museo de la Biblia. Bueno, acuérdense que ellos no creen en Jesús, entonces los llevan es al Museo del Antiguo Testamento, que no, ellos no lo llaman Antiguo Testamento, ellos lo llaman Tanakh. Y lo cierto es que los niños, ellos leen allá esos manuscritos antiguos de la Torá, los niños leen la Biblia, o sea, por el vidrio. Y yo decía, qué bonito haber nacido en Israel, porque quiere decir que usted sabe leer hebreo. Los nuevos niños, pues allá ellos como están restaurando el idioma hebreo, los niños les enseñan el hebreo. Así como usted aquí, papá, quiere enseñarles el español, pues los judíos allá quieren enseñarles el hebreo. Entonces los niños ya de esta época pueden leer la Biblia en el idioma original, en el hebreo. Pero usted y yo nos toca usar a Reina Valera o un diccionario. Acuérdense que, ¿por qué les hablo del diccionario? ¿Alguien preguntó algo? Disculpe. ¿No? Ok. ¿Por qué les hablo del diccionario? Porque cuando usted va, miren la traducción hoy en día. Alguien aquí en este país, usted puede hablar los dos idiomas, inglés y español. Y usted puede hablar una palabra en inglés y al traducírsela a alguien, usted se la traduce como a usted mejor le parece. Pero esa palabra tiene muchos significados. Es más, cada palabra tiene muchos significados. Usted la tradujo como a usted le pareció lo más conveniente, pero no necesariamente quiere decir que sea la mejor traducción. Pues igualito pasó con la Biblia, con Reina Valera y con la NBI. Ellos agarran una palabra para traspasarla al español, pero lo mejor que uno debería hacer es ir al idioma original. Y estoy hablando de ir al diccionario
donde aparecen todos los posibles significados. Si usted me dice que quiere profundizar en la Biblia, eso es lo que tendría que hacer. Disculpe. Entonces, esta es la anchura del río, esas serían las diferencias. El paso 3, cruzar el puente de los principios. ¿Qué es esto de los principios? Pues lo cierto es que hay un significado, hermanos. El principio teológico me habla de algo que Dios quiere que la gente de todos los tiempos, no solamente ellos, digamos, Génesis. Génesis fue escrito para los judíos de la época de Abraham o para los judíos. Pero cuando nosotros leamos un pasaje de Génesis, por ejemplo, se supone que hay unas verdades, verdades teológicas, que son válidas para todas las edades, para todas las edades. Entonces, lo cierto es que nosotros tenemos que descubrir esa verdad, y esa verdad va a permitir ser un puente para cruzar ese río. Va a ser se le llama principio teológico porque es algo que aplica para los originales receptores y para nosotros hoy en día. Esto realmente es algo que, ustedes que están queriendo, digamos, profundizar, por eso es que es tan conveniente, hermanos, no venir a la escuela dominical. La escuela dominical es una oportunidad en la que uno amplía los conocimientos. Estas escuelas como la que estamos teniendo acá, es comprar libros como este que acabaron de comprar. Vale la pena, vale la pena. Yo recuerdo cuando yo solo pensaba que los únicos libros que uno debía leer era la Biblia y el de Joel Austin, porque era el de la iglesia más grande del mundo. Yo decía, no, hay literatura de verdad como este libro y muchos más que de verdad enseñan a entender a Dios, ¿cierto? Entonces, tercero, paso cuarto, sería comprender el texto, bueno, que sería la aplicación. ¿Cómo aplicamos nosotros? Ese es el mensaje final, cómo debemos aplicar todo lo que ya hicimos a nuestra situación actual, ¿cierto? Que esa es la meta final. Hay una interpretación de un pasaje, pero nosotros necesitamos sacarle un mensaje para nosotros. Yo ahorita me ponía a pensar, porque dígame si no hay pasajes así como tan raros de esa cultura. En la historia, por ejemplo, de Ruth, me imagino que todos han leído la historia de Ruth. Y si se acuerdan por allá en la historia de Ruth, hay un momento en que la suegra de Ruth, Noemí, manda a acostarse a los pies de Boz. ¿Alguien se acuerda de esa escena? Dígame si esa escena no es toda, ¿cómo así que la suegra dice, vaya, acuéstese métase al camping, a la cabaña de, del patrón y acuéstese ahí, porque si él Ujú, le cubre el manto por encima, quiere decir que él se va a hacer responsable de usted. ujú, Es obvio que esas historias que son de otra cultura, nosotros no podemos hoy en día tomarla para nosotros decirle a nuestras hijas, vaya, métase en la pieza del tal para que él le proponga matrimonio. Pero nosotros, ¿cómo podemos aplicarlo hoy en día? Ah, Jesús, ¿verdad que vos es un cuadro de Jesús? Vos es un cuadro del Redentor, porque vos redimió a Ruth y nosotros tenemos nuestro Redentor, nuestro esposo. Jesús es el esposo de la iglesia. Nos debemos hacer en sus pies. La aplicación es rendirme ante Jesús, derribarme ante Jesús. Él es la mejor cobertura, si lo quiere usar así, esa palabra, para cualquier persona. Lo cierto es que cada pasaje vamos a tener que llegar a nosotros, a traerlo a nuestro día, ¿cierto? A hoy, con qué Dios nos está queriendo enseñar. ¿Cuál sería el principio teológico, no? Dependencia del Señor, ¿no? Esa aplicación de verdades. Bueno, y acá. Bueno, aquí vienen, en el libro aparecen unas tareas, que es cuáles son los 4 pasos del recorrido interpretativo. Pues bueno, esto es repetir, comprender el texto en el pueblo, medir la anchura del río, cruzar el puente de los principios, el principio teológico. El cuarto es comprender, todo está en el libro, todo está aquí en el libro de todos modos. Sí, o sea,
todo esto está sacado del libro, hermanos, tranquilos. Todo está sacado del libro. Entonces, digamos que toda esa teoría está sacada ahí. Lo único que no está ahí es lo que dice la Biblia, es lo único. Pero yo los puedo dar. Lo de la Biblia lo puedo dar para que ustedes lo tengan. La parte primera de la Biblia, no hay problema. Se las mando después para que tengan eso. Bueno, estas son preguntas que aparecen ahí al final del capítulo. Este recorrido interpretativo me habla, es una idea general. Aquí la idea es mirar como de una manera global el texto. Y vuelve a hacer vuelve a hacer las preguntas, el libro vuelve a hacer las preguntas como queriendo que uno memorice lo mismo. El paso 1, ¿qué significaba el texto para la audiencia inicial? El paso 2, ¿cuáles son las diferencias entre la audiencia original y nosotros? El paso 3 es ¿cuál es el principio teológico? El paso 4, ¿cómo encaja nuestro principio teológico con el resto de la Biblia? Ah, claro, acá hay una cosa que vale la pena siempre tener en cuenta. La Biblia no se contradice, hermanos. ¿Escucharon? Si usted cree sacar una verdad del libro de Génesis, esa verdad tiene que ser una verdad en toda la Biblia. O sea, hablando de verdades teológicas, no se va a contradecir. Estamos hablando de verdades. Dígame. Sí, en la 43, no, no, está al final. Realmente al final, 45. Esos son, dígame. Pero como ahí cuando dice en la segunda, dice cuáles son las diferentes directrices para el desarrollo de los principios teológicos. Como que yo entendí, no sé. Aprender primero la palabra, tener más tiempo para la lectura. El principio teológico, hay algo cierto. Sacar el principio teológico que va a ser el puente con el cual ¿qué era lo que Dios quería decirles a esa gente que sigue siendo una verdad hoy en día? ¿Cuál es la verdad detrás? Ahorita vamos a verlo con el Josué 1:9. Vamos a ver ese ejemplo. Si quiere, vayamos directo hasta allá. Bueno, el ejemplo, Josué 1:9. Ahí está en la pantalla, para que no lo busquen en la Biblia. Aconteció, no, ayúdeme a leer, Gustavo, para que no me gaste yo la voz, por favor. Igual está ahí. No, pero está ahí, léelo si quiere ahí, para que no te gastes los ojos. O está en la Biblia, es la misma Reina Valera 60. No, o mire la pantalla, Gustavo, ¿ves? Ah, está lejos, bueno. Sí. ¿Ha llegado el momento de hacer el recorrido formal? No, pero la Biblia. El pasaje bíblico, Josué 1. Pero la Biblia. Bueno, yo no sé qué versión está usando él ahí, por eso es que me estoy asegurando. ¿Sí ve? Entonces, digamos, yo creo que esto lo saqué de la Valera. No, Olera ya no lee hasta allá. Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Moisés, diciendo: si siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo ese pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como la había dicho a Moisés, todo lugar que pisaré la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Éufrates, toda la tierra de los pequeños hasta el gran mar donde se pone el sol. Será nuestro territorio. Nadie se podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré y te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú te partirás a este pueblo por haberle heredad la tierra del cual pudiera que daría a ellos. Y solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces habrá prosperidad en tu camino. Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, es un pasaje muy conocido. Si aplicáramos este recorrido de manera global, el paso uno, ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? O sea, que era para Josué y su pueblo. Pues que el Señor ordenó a Josué que sacara fuerzas y valentía, que no fuera cobarde, que recordara que Dios iba a estar con él, que fuera obediente a la palabra de Dios, que meditara en ella, ¿cierto? Y le iba a ir bien. El paso dos es, ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? ¿Cuáles son las diferencias? Nosotros no somos dirigentes de Israel. Podemos ser dirigentes de la iglesia, pero no dirigentes. Nosotros no estamos a punto de conquistar una tierra física como ellos. Nosotros no. Es más, él estaba en otro pacto, ¿cierto? Eso, el antiguo pacto de la ley. O sea que hay una diferencia. Por eso es que tenemos que quitarle estas cosas que no son para nosotros. Pero eso no quiere decir que este pasaje lo despreciemos, para nada. Es más, nosotros íbamos a tener un Canaán. ¿Cuál sería no Canaán, nuestra tierra que fluye leche y miel? El cielo. Si usted pone a mirar el cielo, es la tierra prometida para nosotros los cristianos. El paso 3 es, ¿cuál es el principio teológico? Mire, Gustavo, para ser efectivos en nuestro servicio a Dios y tener éxito en la tarea a la que nos ha llamado, hemos de fortalecernos y cobrar valor en la presencia de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios y meditar en ella sin cesar. Eso no cambia. Esa verdad que, si se dan cuenta, esa instrucción que Dios le dio a Josué, que era para que él tuviera éxito para vencer a los gigantes, a los amorreos, cananeos, aunque nosotros no vamos para una tierra así física, para nosotros sí, sigue siendo un principio de Dios, es medita en la palabra de Dios día y noche. Salmo 1 que dice, Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que medita. O sea que eso no ha cambiado. Ese principio teológico, esa verdad que Dios le mandó a él para que le vaya bien, para nosotros sigue siendo válida. Está en el Salmo 1, por está en Jeremías, sigue siendo para nosotros real. No ha cambiado. Solamente que él es otro pacto, no me interesa. Él está conquistando una tierra física verdadera. Yo sé que alguno puede decir, digamos, usted se venía para Estados Unidos y se agarró de esta palabra para decir, Dios va conmigo y voy a derrotar a todos los gigantes de esta nación. Usted puede espiritualizarla si quiere así, pero eso no es lo que está diciendo eso. Y tampoco voy a robarle su fe, hermano, porque si Dios a usted le está empoderando en un proyecto personal y le está diciendo que esa tierra nueva, y hablemos de desafíos que hay al frente, pues el principio de buscar de Dios, de meditar en la palabra, de ser obediente, de no tener cobardía porque se debe acordar que Dios está, no le va a hacer malo de todos modos a usted, aún para sus proyectos. Pero ese pasaje no es literal para nosotros, pero el principio teológico sí. Paso 4. ¿Cómo deberían aplicar los cristianos de hoy este principio teológico en sus vidas? Bueno, existen muchas aplicaciones. Mire, invierte más tiempo, una aplicación, invierte más tiempo en meditar la palabra de Dios. Y ahí por ejemplo dice, escucha música cristiana mientras conduces. Yo hago eso. O escucha una prédica mientras conduce, o escucha la Biblia mientras conduce. 2, si Dios te está llamando a un nuevo ministerio como dar clases a los adolescentes, fortalécete con el Señor, sé obediente en las escrituras. Si estás en una posición de liderazgo, sé consecuente de que el éxito en el liderazgo cristiano requiere la fortaleza y el valor que emanan de la palabra de Dios. Entonces, si se dan cuenta que todos esto no fue cierto para Josué y sigue siendo cierto para nosotros. Ya no miramos la tierra prometida, lo que sea. Pero sin embargo, nosotros estamos yendo a una tierra prometida que es el cielo. Y aquí hay enemigos, hablando de espiritualmente. El diablo va a querer sacarme de la carrera. El diablo va a querer que yo renuncie a la carrera.
para que yo no entre en la tierra prometida, que es el cielo. Si usted lo puede ver así, digamos hablando, pero el principio teológico, que es esto, sigue siendo válido. Meditar en Dios, llenarnos de Dios, buscar de Él, para que nos vaya bien, porque eso sí ha prometido, Dios lo ha prometido. Entonces, digamos, esta es una manera global de ver eso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Bien? ¿Alguien habla ya al fondo que no entiendo? Bueno, entremos el segundo, que sería el segundo capítulo aquí de este libro. Este libro nos está hablando de cómo leer el libro, pero me está hablando de oraciones gramaticales, pero bueno, hay algo interesante acá. No, esto no me interesa. Me interesa. A la hora de leer la Biblia, ya tenemos claro que tenemos que ser detallistas. Ya, eso no debo olvidar. Detalles. Detalles. Si usted quiere comer alimento sólido de la Biblia, tiene que mirar los detalles. Si usted quiere quedarse con lo superficial, llámese, aquí le usa la palabra papilla, pues no mire detalles. Lea una sola vez y ya, acabó la tarea. Pero si usted de verdad quiere profundizar, pues tiene que invertir tiempo, detalles. Y sabe que una manera en la cual esto es cierto es, ¿quién es de aquí, me imagino, alguna vez escribió una carta de amor o recibió una carta de amor? Sí, aquí ya les dice que sí, yo también. Yo le escribía a mi esposa me escribía a mis... En la época en que había cartas, hoy en día ese WhatsApp se robó todo el romanticismo, ya... Es más, ni escriben, manda un dibujito, una carita ahí, ¿sí o no? Se tira todo. Pero yo les pregunto a ustedes, los que vivieron esa experiencia de la carta, ¿usted leía la carta de carrera? No. ¿Sí o no? No, es cierto que sí, despacito, claro, era lo lógico. Es más, usted la volvía a leer, ¿cuántas veces no la releía en el mismo momento? Como que se la quería disfrutar, saborear. Yo viví el romanticismo con mi esposa en la época en que no había celular, era puro el teléfono y era costoso hacer una llamada telefónica. O sea que usamos las cartas y los telegramas también. Entonces, yo soy de esa época. Pero entonces, hermanos, cuando uno vivía esas cartas, uno se las deleitaba en ellas. Uno miraba palabra por palabra, o dígame si no, palabra por palabra. Es obvio que porque usted quería sacarle toda la esencia, ¿sí o no? O sea, usted quería decir, ¿y por qué me dijo esto? Ah, me dijo esto, por aquello, por bla, 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 bla. Y sí o no que uno se emocionaba de eso. Esa era una manera seria de leer la carta. Y me imagino que si usted no hacía esto, o no estaba enamorado, o no tomaba en serio esa carta. Si no la leía así, o si no la disfrutaba así. Entonces, esto me recuerda a mí que así mismo debería ser la Biblia, leerlo de una manera seria, ya no superficial, ¿sí? Leerla con detalle, con detenimiento, y más sabiendo todo este enredo de que son culturas diferentes, ¿no? Con más razón uno decir, pero si se da cuenta, esto es lo que nos está diciendo que el primer paso es ser detallista. O sea, en no saltar de una vez al final de qué quiso decir Dios, sino ser detallista y seguramente ahí vamos a sacar. Eso me está hablando de una etapa de observación. Bueno, habría que mirar, disculpen, repetición de palabras. Por ejemplo, 1 Corintios 13. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Amor. 1 Corintios 13 me habla solo del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, el amor no espera nada. O sea, entonces es obvio que uno dice, 1 Corintios 13, porque como repite amor y amor, 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 pero este mismo ejercicio debe hacerse para el pasaje cualquiera, el que usted quiera hacer, el cualquier pasaje, es que se repite mucho, porque es que en esa repetición quiere decir que hay algo especial. También me habla de los contrastes.
Un contraste sería cuando habla, por ejemplo, de luz. Yo soy la luz, dijo Jesús. El que cree en mí no andará en tinieblas. Ah, hay un contraste, ¿cierto? Hay un contraste, está mostrando los opuestos, comparaciones. Jesús en Salmo 18 dice, y digo Jesús porque acuérdese que el Logos es Jesús. A la larga es toda la vida, no es solo el Evangelio. Yo soy la roca. Yo soy la roca en el Salmo 18. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. O sea, hay muchas comparativos. Hay listados. Si usted pone a mirar por ejemplo, las obras de la carne en Gálatas 5. En Gálatas 5, la lista de obras de la carne o de frutos del Espíritu. Hay un listado. Entonces, digamos que la idea de esto es que cuando lea uno un pasaje, preste atención a eso, a cosas que puedan ser valiosas, que se mencionan juntos. Causa y efecto. ¿Será que hay algo ahí que genere un efecto, un resultado? Por ejemplo, en Romanos 6:23 me habla que el pecado es la causa de la muerte, pero la dádiva eterna es en Cristo Jesús. Entonces, todo esto es para decirnos a nosotros, tenemos que ser detallistas. También hay imágenes, figuras retóricas. El Salmo 119 aquí me dice, lámpara y lumbrera mi camino es tu palabra. Ah, es una manera bonita, retórica, de poder hablar de algo. No me está diciendo que si yo agarro la Biblia y estoy a oscuras en el baño de mi casa, ella es fluorescente. Ah, la Biblia no es fluorescente, pero está usando ese pasajito para decirme que alumbra mi camino. Ah, es más. Si se dan cuenta en ese pasaje, Salmo 119 dice, lámpara y lumbrera mi camino es tu palabra. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Tiene alguna diferencia que sea lámpara y que no sea una linterna? ¿Por qué usó la palabra lámpara? Lámpara. ¿Y por qué no usó la palabra linterna? Bueno, puede ser nueva, pero ellos sí tenían faros. Ellos tenían faros. Los faros quiere decir que concentraban. Pero lo que yo quiero rescatar es, la palabra de Dios es para alumbrarme aquí pegadito. Una linterna me alumbraría 5 pasos más allá. Dios quiere que yo dependa de él. Porque si Dios me alumbra, digamos, monto, ¿no? Chao, Dios, nos vemos luego. No, él quiere es que yo esté con él en cada paso, lo que vimos el domingo. Pero sí hay que, detallitos, vuelvo y juega, detallitos. Estamos hablando de cómo leer la Biblia, o sea, revisando, por ejemplo, las conjunciones. Esa palabra es para los que saben maestros de español. Y acá hay un ejemplo de conjunciones. Por ejemplo, la palabra y, la palabra pero. Por ejemplo, cuando David se acostó con Betsabé, allá en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, David mandó matar a Urias, si se acuerdan de esa historia. David mandó matar a Urias, ya pudo traerse a Betsabé, ya era oficialmente su esposa. Pero si usted va al pasaje, allá en Segunda de Samuel, allá dice, pero Jehová estaba molesto con lo que había hecho David. Ese pero me está diciendo de que hay algo importante, ese detalle. Entonces, digamos que esto es una oración. Aquí está hablando de cosas gramaticales que usted puede decir, qué jartera mirar esto, pero es como la carta de amor. Revisábamos cada palabrita que nos escribió nuestra amada o lo que escribíamos, porque sabíamos que ahí había algo importante y valioso. Entonces, las conjunciones son estas cosas. Por ejemplo, esta palabra más. Si usted mira Primera de Corintios 12, me habla de los dones espirituales. Me habla de todos los dones espirituales, los dones que existen. Y dice, y perseguir los mejores dones. Pero dice al final, ese capítulo, pero les voy a enseñar un camino mejor.
No sé si se acuerdan de ese pasaje. El último versículo dice, pero les voy a enseñar un camino mejor. Y empieza a hablar de 1 Corintios 13, el amor. Esa palabrita, pero que es una conjunción, me está diciendo de que cuando yo lea el pasaje de 1 Corintios 13, uno siempre tiene que mirar antes, acuérdense, está diciendo, el amor es mucho mejor que los dones. De nada sirve que usted levante muertos, traslade montañas, porque el amor es mejor, más valioso, más importante. Detalles, pero, y bueno, aunque, es obvio, si usted ve una palabra, sin embargo, no obstante, son palabras que me muestra que hay una idea aquí y hay una idea aquí, y algo importante nos quiere estar queriendo decir Dios, algo importante. Los verbos, si está escrito algo en pasado, quiere decir que, por decir, que Dios ya, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En tiempo presente me está diciendo. Pero Dios puede hablar verbos en pasado para decir que ya tenemos algún derecho adquirido, porque ya Dios lo conquistó. Antes eras pecadores, pasado, o sea, lo cierto es que todo tenemos que revisar. ¿Para qué? O futuro. Todo tiene, vuelva a la carta de amor. Si en la carta de amor su novia le decía, en un mes te visitaré, futuro, un mes. No, sí, te extrañé desde el día que te fuiste, verbo en pasado. O sea, en la carta de amor le prestábamos atención a todo. Así era presente. Y uno decía, ¿te vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Todo esto, la voz activa, pasiva, buscar los imperativos. ¿Qué sería un imperativo? Un imperativo es cuando es un verbo que me está demandando algo. Y hay muchos imperativos en la Biblia. Huid de la fornicación. Por ejemplo, dice uno. Me está hablando una orden. Entonces, todas las cosas que estén en la Biblia, pues tenemos que los detalles, pronombres. Digamos, ¿quién está hablando? Está hablando Dios, está hablando Él, está hablando a otros. ¿A quiénes? Entonces, cierto es que este capítulo 2, y ya con eso cerramos, me está hablando de que seamos detallistas, hermanos, a la hora de mirar un pasaje, porque esa palabrita seguramente se conecta con el versículo anterior que usted no está mirando. Tal vez usted no está mirando, usted se concentró en un pasajito, pero esa palabrita de acá está conectando con algo del anterior versículo y por eso a usted le toca ir a mirar el anterior versículo, a ver qué efecto tiene. Ya les puse el ejemplo de 1 Corintios 13, pero les voy a enseñar un camino mejor. Entonces quiere decir que lo que viene después es algo que para Dios es más importante que lo que estaba antes. Lo cierto es que hay todo esto nos tiene que abrir los ojos de que la próxima vez que leamos la Biblia seamos más detallistas. Míralo así, hermano, detallista, detallista. Ya no le damos a la carrera. Obviamente cuando uno va a predicar un mensaje, pues con más razón, ¿sí? Si para un devocional, para predicar, pues imagínese, detallista. Toda persona que quiera ser un buen predicador o quiera predicar o porque predique, tiene que saber esto, estudiar hermenéutica. Sí, hermanos. Es necesario estudiar hermenéutica porque nos abre los ojos de estas realidades, ¿cierto? De que tenemos que ser así. Lo cierto es que en el libro nos hablan muchos ejemplos de comparaciones, de listados, causa y efecto, de todo esto que hablamos. Las conjunciones, vale la pena que mediten en ellas de los verbos y, y bueno, y hay no hay tareas con ustedes, es que miren acá y que sería, por ejemplo, este es el pasaje de Pentecostés, que miren ustedes, saquen observaciones del pasaje, para que vayan familiarizándose, ¿no? Pero todo esto es para que ahora sí miremos, estemos dándonos cuenta de que sí vale la pena invertirle tiempo la próxima vez que vamos a abordar la Biblia y no hacerlo así de afán, ¿no? Sería hasta ahí, hermanos. Esto es como, acuérdense, para provocarlos a ustedes.
Y el libro este que ustedes invirtieron, pues para que puedan leer más y puedan sacar crecer más. ¿Alguna pregunta hasta acá, los que están en online, las hermanas? Aquí dice que está dejando una tarea, No, no, no. La tarea, bueno, ¿no? la tarea única es lean el libro. Los 2 primeros capítulos está más ampliado todo lo que hablamos hoy. ¿Entiende? Ok. Cada clase es leer 2 capítulos. Cada clase. La idea es que cuando lleguemos a la clase, ustedes hayan leído para que tengan una medio idea. Algunos no han podido leer, pues empiezan a leer a partir de ahora, para que puedan, Este, porque el libro les da muchos más ejemplos, ¿cierto? Sí va a haber una tarea, es al final, este curso demora 12 semanas, al final van a tener que ustedes, con todo lo que hemos hablado acá, hacer un estudio de un pasaje bíblico que ustedes deseen. En oh, este curso se van a enseñar es como esto, técnicas, ¿cierto? Técnicas. Este curso no es para enseñar de doctrina, sino para enseñar técnicas, como qué leo o cómo debo hacer cuando vaya a estudiar un pasaje, ¿sí? Entonces, al final del curso, ahí sí va a haber esa tarea, como un ejercicio. La única tarea que hay ahora es lean el libro y antójense de querer profundizar más en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no, ya llegamos al tiempo. ¿No hay ninguna otra pregunta entonces, hermanas? Ok. Marta, mm, Leslie, Elías, Gaby. Ok. ¿Y aquí? ¿Alguna pregunta acá? Sí, para la próxima sería el libro 3 al 4. Sí, eso sí. Pero de 1 y 2, si no han leído, pues lea pues para que tengan más. Hermanos, esta es una lectura que a la larga les va a bendecir su lectura de la Biblia. Si se dan cuenta, esto es para que nos enamoremos más de leer la Biblia o como la carta de amor, con más cuidado, ¿cierto? Ese es el objetivo. La idea no es aburrirlos a ustedes, sino que sepan más cómo acercarse a la palabra de Dios. Y vamos a ver más herramientas en todo el curso para que también amplíen su aprendizaje en sus proyectos, ¿no? Y para que también puedan enseñarles a otros. Entonces, si no hay más preguntas, entonces vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias te damos porque este ha sido un tiempo que tú nos has estado regalando, Señor, aquí en comunidad. Gracias, Señor, porque esto es el abrebocas de saber de que la carta de amor de tu palabra debemos acercarnos con mucho detalle a ella. Muchas gracias, Señor, porque de verdad tú nos colocas el querer como el hacer. Y eso es lo que pedimos, Señor, que nos coloques el hambre, la sed de buscarte, de aprender de ti, Señor. Esto no es por ganarnos un cartón, aunque habrá una certificación al final, después de que cumpla ciertos requisitos, pero esto es más por aprender de ti, Señor. Todo lo necesitamos, Señor. Y gracias por estos hermanos, tus hijos, Señor, que están tomando estas clases porque es para ti, para aprender más de ti, Señor. Recompénsales su esfuerzo también y ayúdales en todo, aún en sus tareas, en sus cosas cotidianas de la vida. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. mm. Amén, hermano.